¿Alguna vez has sentido esa presión en el estómago que no te deja respirar con calma? Esa sensación amarga donde la ilusión y el miedo conviven al mismo tiempo, porque quieres a alguien que todavía no está libre del todo. Sé exactamente dónde estás parada. Tu mente no descansa. Analizas cada mensaje, cada pausa, cada luego hablamos. Tu sistema nervioso vive en vigilancia constante, como si esperara una amenaza invisible. Y duele, porque te gusta mucho. Hay conexión, química, algo profundo que no parece casual. Tu intuición te susurra que podría ser la persona correcta, pero la realidad te devuelve al suelo. Hay alguien más. Tal vez una ex que nunca termina de irse. Quizás una relación que ya está muerta emocionalmente, pero sigue existiendo por costumbre. O un compromiso del que él dice no saber cómo salir. Sea cual sea el caso, no estás sola en ese limbo. Y mientras tanto, tu cerebro entra en modo supervivencia. La amígdala, esa parte primitiva encargada de detectar peligros, se activa como una alarma. Te grita, haz algo ya. Controla. Exige. Presiona. Tu impulso te dice que lo pongas contra la pared. O ella o yo. Parece lógico, ¿no? Forzarlo a elegir. Pero aquí viene la parte incómoda. Desde el punto de vista neurológico, eso es exactamente lo que no debes hacer. Porque cuando presionas a alguien bajo amenaza, su cerebro no piensa con amor. Piensa con defensa. Existe un fenómeno llamado reactancia psicológica. Cuando una persona siente que le quitan su libertad de decidir, reacciona protegiéndose, incluso tomando decisiones que no lo hacen feliz. Si te percibe como presión, te asocia con estrés. Y ante el estrés, el cerebro corre hacia lo conocido. Aunque lo conocido sea mediocre. Aunque no haya pasión. Aunque duela. Lo familiar se siente más seguro que lo incierto. Por eso los ultimátums casi siempre fracasan. No despiertan deseo. Despiertan resistencia. Escucha esto con claridad. No se trata de obligarlo a decidir. Se trata de que quiera decidir. No es un juego de fuerza. Es un juego de percepción emocional. Si quieres que te elija, no puedes convertirte en una carga más. Tienes que convertirte en una experiencia que su cerebro no quiera perder. Porque el ser humano no se mueve tanto por lo que gana, sino por lo que teme perder. Aquí no hablamos de manipular ni de fingir. Hablamos de entender cómo funciona el sistema de recompensa del cerebro. De comprender que las decisiones amorosas no nacen en la lógica, sino en el sistema límbico. Primero debes entender algo esencial. El campo de batalla no es la otra mujer. Es su mente. Muchas veces te preguntas, si dice que no es feliz, si afirma que ya no la ama, ¿por qué sigue ahí? La respuesta no es romántica. Es biológica. No se queda por pasión. La dopamina, la sustancia del deseo y la novedad, ya no está activa ahí. Si lo estuviera, ni siquiera existirías en su radar. Entonces, ¿qué lo mantiene atrapado? No es amor. Es inercia. Comodidad. Culpa. Miedo al caos. El cerebro humano odia cambiar estructuras estables. Cambiar implica incertidumbre. Y la incertidumbre se interpreta como peligro. Romper una relación no es solo terminar. Es enfrentar conversaciones incómodas, juicios familiares, dividir rutinas, alterar todo el ecosistema emocional. Eso genera estrés. Muchísimo. Y el cerebro, por pura economía energética, intenta evitar ese costo. Así que él vive en una especie de equilibrio precario. Por un lado, la insatisfacción. Por el otro, el terror al desorden que implicaría irse. Y mientras ese miedo pese más que el deseo, no se moverá. En su interior hay una balanza invisible. De un lado está el desgaste de su relación actual, la monotonía, la desconexión, esa sensación de estar por costumbre más que por amor. Del otro lado está algo mucho más pesado, el terremoto que implicaría romperlo todo. Separarse no es solo irse, es desarmar una vida entera.
Y aquí es donde, sin darte cuenta, muchas veces juegas en tu contra. Porque para que él se atreva a atravesar ese caos por ti, no basta con gustarle. No basta con que haya química. Tienes que representar algo mucho más grande. Tienes que convertirte en una experiencia tan valiosa que su cerebro sienta que perderte sería más doloroso que destruir su vieja estructura. Pero cuando te invade la inseguridad, haces justo lo contrario. Reclamas. Reprochas. Intentas provocarle celos. Le pides explicaciones. Le exiges fechas, promesas, garantías. Y sin notarlo, te transformas en presión. En ruido. En otro foco de conflicto. Te conviertes en un problema más que resolver. Y hay una ley básica del comportamiento humano que casi nadie te dice. Cuando una persona debe elegir entre dos fuentes de tensión, siempre escoge la que ya conoce. Aunque no sea feliz ahí. Aunque esté agotado. Lo conocido es predecible. Lo nuevo es incierto. Y la incertidumbre, para el cerebro, significa peligro. Así que si te percibe como otra carga emocional, pierdes tu ventaja. Dejas de ser refugio y te vuelves tormenta. Y nadie abandona una guerra para entrar en otra. Si quieres que se libere, no puedes golpear la puerta con exigencias. No puedes empujarlo. Tienes que convertirte en algo completamente distinto. No el martillo, sino el aire. No la presión, sino el alivio. Algo que su sistema nervioso asocie con descanso, no con lucha. Un lugar donde respirar. Un espacio que no exista en ningún otro lado. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo ser magnética sin perder dignidad? ¿Cómo atraer sin rogar? La primera regla es más simple de lo que crees, y casi nadie la cumple. Jamás hables mal de la otra persona. Nunca. Cuando la criticas, cuando la atacas o la ridiculizas, tu intención es verte superior. Pero el efecto es el contrario. Te empequeñeces. Porque la descalificación constante nace de la inseguridad. Las personas seguras no necesitan destruir a nadie para brillar. Además, ocurre algo todavía peor. Aunque él se queje de ella, aunque diga que ya no la soporta, esa mujer sigue siendo parte de su historia. Forma parte de su identidad. De sus decisiones pasadas. De su estructura emocional. Si la atacas, indirectamente ataca su criterio. Y cuando alguien siente que cuestionan su juicio, se pone a la defensiva. Automáticamente. La protegerá. Quizás no lo diga en voz alta, pero internamente levantará un muro entre tú y él. Y ese muro es casi imposible de derribar. Necesitas comprender esto con total claridad. No estás compitiendo con ella. No están en la misma categoría. No son rivales directas. Son símbolos distintos en su mente. Ella representa lo cotidiano. Las cuentas. Las obligaciones. La rutina. El cansancio. La vida práctica. Ella es el peso de la realidad. Tú, en cambio, ocupas otro espacio psicológico. Eres novedad. Ligereza. Deseo. Posibilidad. Eres la idea de una vida más viva, más libre, más luminosa. Mientras permanezcas en ese lugar, tienes ventaja. Porque la fantasía bien construida es neurológicamente adictiva. Pero aquí está el punto crítico. Si intentas acelerar el proceso, si empiezas a exigir derechos que aún no te ha dado, si reclamas horarios, control, explicaciones, escenas emocionales, te bajas sola de ese pedestal. Dejas de ser inspiración y te conviertes en responsabilidad. Y en el terreno de la responsabilidad, la otra persona tiene años de historia. Ahí siempre llevará ventaja. Si te conviertes en realidad antes de que él te elija por voluntad propia, pierdes el misterio. Y sin misterio, el deseo muere. Ahora bien, dejemos la teoría. Entremos en lo profundo. Porque lo que sigue no son trucos ni juegos mentales. No se trata de manipular.
Se trata de comprender cómo funciona el apego a nivel cerebral. Si quieres cambiar lo que ocurre entre ustedes, no puedes seguir reaccionando desde el miedo. El miedo improvisa. La estrategia construye. Necesitas reeducar la forma en que su cerebro te percibe. Reprogramar la asociación emocional que tiene contigo. Y para lograrlo, vamos a trabajar con un método en 3 etapas. 3 movimientos precisos. 3 ajustes psicológicos. A esto lo llamaremos la tríada del valor. Fase 1. Convertirte en su lugar seguro. El efecto del contraste químico. Este primer movimiento no es romántico ni poético. Es biología pura. Si observas su vida actual con honestidad, es muy probable que su sistema nervioso viva en modo supervivencia. Cuando alguien permanece en una relación tensa, llena de reclamos, discusiones constantes, reproches o silencios fríos, el cuerpo libera cortisol casi todo el tiempo. Y el cortisol no es otra cosa que la señal interna de peligro. Estrés. Defensa. Alerta permanente. Con el paso del tiempo, su cerebro empieza a asociar a esa persona, ese hogar, ese entorno, con amenaza. Como si estuviera caminando siempre por un terreno hostil. Su organismo no descansa. Solo resiste. Por eso, en esta etapa tu función no es competir. Es equilibrar. No es empujar. Es calmar. Tienes que convertirte en el polo opuesto. En el antídoto. Donde su mundo le exige, tú alivias. Donde discuten, tú suavizas. Donde se tensa, tú aflojas. Cuando esté contigo, por mensaje, por llamada o frente a frente, la experiencia debe sentirse diferente a todo lo demás. Ligera. Agradable. Segura. Nada de interrogatorios. Nada de reclamos disfrazados. Nada de caras largas. Tu presencia debería sentirse como quitarse una armadura después de todo el día. Risas. Conversaciones interesantes. Comprensión. Buena energía. Momentos donde pueda bajar la guardia. Ojo con algo importante. Esto no significa ser sumisa ni disponible todo el tiempo. No se trata de sacrificarte. Se trata de calidad emocional, no de cantidad. La idea es que cada encuentro contigo deje una huella positiva tan fuerte que su cerebro empiece a relacionarte con placer, descanso y bienestar. Casi como una adicción sutil. Que, sin darse cuenta, su mente haga una asociación automática. Contigo igual a calma. Con ella igual a tensión. Y esa diferencia, ese contraste, es lo que inclina la balanza. Porque si tú también traes conflictos, reproches o dramas por detalles mínimos, te vuelves idéntica a lo que ya le pesa. Y cuando todo se siente igual de estresante, el ser humano se queda donde ya estaba. Por simple costumbre. Por inercia. Para destacar, no puedes ser otra tormenta. Tienes que ser el oasis. El lugar donde respira. El sitio al que su cuerpo quiere volver casi por reflejo. Fase 2. Reducir el acceso. El valor de la escasez. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque después de crear conexión, intentan asegurarla entregándolo todo. Y eso, paradójicamente, mata el deseo. La mente humana valora más lo que no es garantizado. Lo que requiere esfuerzo. Lo que no está siempre al alcance de la mano. Si ofreces todos los beneficios de una relación completa sin que exista compromiso real, eliminas cualquier urgencia. Él ya recibe cariño, apoyo, intimidad, compañía y comprensión. ¿Para qué cambiar algo entonces? No hay motivación para moverse. Por eso necesitas límites. No frialdad. No juegos. Límites. Puede ser cálida, pero no ilimitada. Puede ser cercana, pero no disponible las 24 horas. Por ejemplo, no te conviertas en su terapeuta personal. Si cada vez que habla contigo es para desahogarse sobre su relación actual, quejarse, victimizarse o descargar frustraciones, te está usando como analgésico emocional. Y eso lo mantiene cómodo donde está. Porque tú le ayudas a soportar lo que debería impulsarlo a cambiar. Sin querer,
te vuelves su muleta. Y mientras alguien tenga muletas, no aprende a caminar solo. Así que cuando empiece con ese tipo de discursos, puedes marcar una frontera con serenidad. Escuchas un momento, validas brevemente y rediriges. No alimentes el drama. No lo adoptes como tu carga. Hazle entender que tu espacio es ligero, no un basurero emocional. También cuida tu tiempo. No canceles tu vida por él. No respondas siempre al instante. No te adaptes como si estuvieras esperando instrucciones. Tu vida debe seguir en movimiento. Planes, amigos, proyectos, sueños. Porque cuando alguien siente que puede tenerte cuando quiera, tu valor percibido baja automáticamente. Pero cuando percibe que eres deseable y al mismo tiempo difícil de retener, algo cambia. Te conviertes en premio, no en garantía. Y el cerebro humano compite por lo que teme perder, no por lo que ya posee. Fase 3. El distanciamiento consciente, el disparador de la ausencia. Llegados a este punto, algo debe cambiar. Puedes crear momentos agradables. Puedes generar conexión. Puedes establecer límites. Pero si te quedas eternamente ahí, suspendida en esa zona gris, corres un riesgo silencioso: convertirte en el lugar cómodo donde él se refugia, sin necesidad de elegirte. Y nadie quiere ser el escondite de alguien. Por eso hace falta un movimiento final. Un gesto que no empuje, pero que tampoco espere. Un gesto que obligue a la realidad a definirse. Ahora bien, esto es clave, no se trata de presionar. Los ultimátums nacidos del enojo casi siempre fracasan. Cuando alguien se siente acorralado, no razona. Se defiende. Si gritas, si amenazas, si exiges respuestas inmediatas, su cerebro no escucha amor. Escucha peligro. Y cuando el sistema nervioso detecta peligro, huye. No hacia ti, hacia lo conocido, aunque sea infeliz. Por eso el camino no es la confrontación. Es algo mucho más sutil, más elegante, más poderoso. Es retirarte sin ruido, no desde el drama, desde el respeto propio, no desde la rabia, desde la claridad, no para castigarlo, sino para honrarte. La conversación, si decides tenerla, no debería sonar a reclamo. No es decídete ya. No es me debes algo. Es algo mucho más sereno. Algo como: he pensado mucho en nosotros. Lo que compartimos es valioso y real, y lo aprecio. Pero también sé lo que merezco. Y no quiero quedarme en un espacio a medias. Necesito una relación donde pueda estar completa, no escondida ni en pausa. Así que voy a tomar distancia. No porque esté molesta, sino porque necesito ser coherente conmigo misma. Y ahí termina. Sin discursos largos. Sin persecuciones después. Sin mensajes a medianoche. Sin ¿me extrañas? Silencio. Y ese silencio, aunque no lo parezca, es el verdadero punto de inflexión. Porque hasta ahora él tenía el mejor escenario posible. Seguridad por un lado. Contigo, emoción, complicidad y alivio. Dos mundos. Cero consecuencias. Pero cuando te retiras con calma, el equilibrio se rompe. De pronto ya no puede recurrir a ti cuando discute. Ya no tiene tu voz calmándolo. Ya no está tu energía sosteniéndolo. Lo que antes era un suministro constante de bienestar desaparece. Y el cerebro lo nota. Muchísimo. Porque el apego también es químico. Tu presencia se había convertido en una fuente de placer y regulación emocional. Al quitarla, se produce algo parecido a un síndrome de abstinencia. No es metáfora. Es biología. El cuerpo extraña lo que lo hacía sentir bien. Y ahí aparece el mecanismo más fuerte de todos: el miedo a perder. Los seres humanos toleramos la rutina. Toleramos el aburrimiento. Incluso toleramos la infelicidad. Pero perder algo valioso, eso duele el doble. Cuando te vas con dignidad, ya no eres una opción disponible.
Te conviertes en posibilidad perdida. Y la mente humana odia las pérdidas abiertas. Empieza a imaginar, a idealizar, a recordar solo lo bueno, a preguntarse, ¿y si no vuelve? ¿Y si alguien más ocupa su lugar? ¿Y si la dejé ir para siempre? Esa pregunta pesa más que cualquier sermón. Porque ahora la decisión no nace de la presión externa. Nace de su interior. Y solo las decisiones que nacen de adentro son firmes. Si regresa, será porque eligió. No porque lo empujaste. Y eso cambia todo. Pero hay algo todavía más importante que debes entender, con madurez y valentía. Este proceso no está diseñado para hacer que vuelva. Está diseñado para devolverte a ti misma. Porque sí, después de tu ausencia, después del vacío, después de sentir lo que es vivir sin ti, él no se mueve. Entonces la respuesta ya estaba ahí. No era amor. Era comodidad. Y perseguir a alguien que solo te usa como refugio emocional es traicionarte. Tu valor no está en convencer. Está en filtrar. Este movimiento final cumple dos funciones. Acerca a quien realmente te quiere. Y aparta a quien solo te utilizaba. Y ambas cosas son victorias. Porque el amor sano no se mendiga. No se ruega. No se negocia. Se elige libremente. Cuando te conviertes en calma, en límite y en dignidad al mismo tiempo, dejas de competir. Simplemente te vuelves inolvidable. Y lo inolvidable no se persigue. Se busca.